Docente, muy buenas noches. En esta oportunidad voy a desarrollar el curso de Filosofía del Derecho, el tema Propuesta Jurídica de Pareto, Nozick y Raus, presentado por mi persona, Rufino Conori Laine. Eh, en esta oportunidad tocaré sobre los diversos pensamientos que han propuesto teorías y enfoques para abordar esta cuestión, entre las cuales se destacan las teorías del óptimo de Pareto, el liberalismo de Nozick, y la estrategia Maximin de Raus. Estas corrientes filosóficas presentan distintas visiones sobre la justicia distributiva, la intervención estatal y los derechos individuales, lo que las convierte en puntos de referencia fundamentales para el análisis de las estructuras sociales. Empecemos con la teoría del óptimo de Pareto. ¿Qué es? ¿A qué se refiere? ¿No? Esta teoría establece que una asignación de recursos es óptima si no es posible mejorar la situación de una persona sin empeorar la situación de otra. También, por otro lado, nos dice que la pobreza no es la falta de recursos para luchar contra el hambre, contra el frío, contra la enfermedad, la pobreza. Es el estado de todo hombre que no puede preocuparse todos los disfrutes de cualquiera de sus semejantes. Será. Así también, por otro lado, el economista italiano Vilfredo Pareto en 1938 formuló una serie de principios que han imperado en la sociedad hasta ahora, ¿no? Donde señala que cualquier cambio de situación afectaría a una economía sin perjudicar a la otra. Es decir, situaciones son eficientes sin, al haber un cambio de esta situación, se beneficia a algunos sin perjudicar al otro. Hablemos un poco del liberalismo de Nozick. ¿A qué se refiere? El liberalismo de Nozick defiende la idea de que las personas tienen derechos de propiedad sobre sus recursos adquiridos. El liberalismo preliminar de pensamiento de Robert Nozick suele adquirirse al liberalismo conservador. Sin embargo, esta etiqueta acarrea dos inseguridades. Por un lado, sugiere la salvaguarda de alguna moral tradicional, inclusive podría ser teológica, que su doctrina desconoce. Por otro lado, parece adecuarse a un contexto eh, histórico del pasado, ¿no? Y también eh, el liberalismo de Nozick nos dice, o el concepto del liberalismo de Nozick se refiere, ¿no? El derecho natural exige que nadie dañe a otro agrediendo su vida, salud, libertad o posesión. Por otro lado, nos dice que quienes agreden están invadiendo un derecho de otros. Y asimismo nos dice, en respuesta los sujetos pueden defenderse con la firmeza necesaria para evitar la agresión. Y por último nos dice, los agredidos tienen también el derecho de retribuir, castigar a los agresores de forma proporcional a la agresión recibida. La estrategia Maximum de Rawls. Esta se refiere o establece, ¿no?, que se deben minimizar los beneficios para los menos favorecidos en la sociedad. Esta estrategia le otorga prioridad absoluta a la justicia y la entiende como la primera virtud de las instituciones sociales, por lo mismo que en su planteamiento no concede un valor mayor a las instituciones por presentarse ordenadas, estables o eficientes. Su propuesta concibe una idea de sociedad definida como una asociación de personas que reconocen ciertas reglas o pautas públicas de conducta de orden obligatorias que permiten relacionarse y actuar. Ahora, la teoría de las capacidades de Sen. El análisis de la teoría de las capacidades de Amartya Sen se enfoca en la libertad de las personas para llevar la vida que desean vivir mediante el desarrollo y ejercicio de sus capacidades. Además, Sen critica el sentido de la igualdad
en utilidades propuesto por el utilitarismo, la igualdad total útil y el sentido rawlsiano de igualdad. Se afirma que estos sentidos sobre la igualdad tienen importantes limitaciones y ni siquiera se pueden construir una teoría de la igualdad adecuada juntándolas. Además, el análisis de la teoría de capacidad de Amartya Sen proporciona una visión profunda de las privaciones y desventajas que enfrentan las personas que viven en situaciones de pobreza. Continuando con la exposición. En esta oportunidad hemos escogido un caso de la realidad peruana que es la pobreza en el Perú. La pobreza es un problema, ¿no?, que afecta significativamente a la población peruana. Según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática, INAI, aproximadamente el 25% de la población peruana vive en situación de pobreza y una proporción significativa esta población se encuentra en situación de pobreza extrema. La solución a partir de las propuestas jurídicas de Pareto, Nozick y Rao, detallaremos a continuación. El caso propuesto desde análisis de la teoría del óptimo de Pareto, aplicando el caso propuesto, podríamos considerar que la pobreza, como la falta de acceso a servicios básicos como educación, salud, vivienda, a las personas pobres por la desigualdad económica y la falta de oportunidades. La propuesta de solución desde la perspectiva de óptimo de Pareto, implementar labores que mejoren el desempleo en el Perú, acceso a servicios básicos para todos los ciudadanos peruanos, así como la implementación de programas de viviendas asequible y la promoción de oportunidades laborales. Esa propuesta de análisis desde la perspectiva de Nozick al caso propuesto, ¿no? Debemos identificar las áreas que la calidad de la vida de la sociedad peruana se ve afectado. Podríamos considerar que la falta de acceso a servicios básicos como educación, salud y vivienda, así como la desigualdad económica y la falta de oportunidades laborales. La propuesta desde la perspectiva del liberalismo de Nozick aplicado al caso propuesto. Implementar políticas que mejoren el acceso a servicios básicos para todos los ciudadanos peruanos, que esto podría incluir el acceso a la educación gratuita y la salud en áreas desfavorecidas, así como la implementación de programas de vivienda asequible y la promoción de oportunidades laborales equitativas para todos los peruanos. Por otro lado, tenemos análisis de la capacidad de Sen aplicada al caso propuesto. La teoría de las capacidades eh, la teoría de la capacidad de Sen permite un análisis multidimensional de la propuesta, teniendo en cuenta no solo la falta de ingresos, sino también la privación de acceso a los servicios básicos, educación, salud, oportunidades laborales, participación política y social y el impacto de la discriminación y la exclusión social. Análisis de la calidad de vida de la sociedad peruana aplicado desde la estrategia de máximo de Rawls al caso propuesto. El caso propuesto, debemos identificar a los grupos más vulnerables en la sociedad peruana y diseñar políticas que mejoren su calidad de vida de manera prioritaria. La pobreza en la sociedad peruana, esto implica que debemos priorizar las necesidades de los grupos más vulnerables y garantizar que tengan acceso a oportunidades y servicios básicos. Análisis de la vida, de la calidad de vida de la sociedad peruana, desde la estrategia de Máximo Raos, el caso propuesto, promover la inclusión social en el Perú. Igualmente, implementar programas para la igualdad de oportunidades. Esto podría incluir la asignación de recursos adicionales en las áreas más desfavorecidas, así mejorar la calidad de vida en la sociedad peruana. Y también tenemos el análisis de calidad de vida de la sociedad peruana desde la estrategia de Máximo Raos
al caso propuesto, promover la inclusión social en el Perú, igualmente implementar programas para igualdad de oportunidades. Esto podría incluir la asignación de recursos adicionales en las áreas más desfavorecidas y mejorar la calidad de vida en la sociedad peruana. Pero creo que nos repetimos. Eh, Análisis de la calidad de vida de la sociedad peruana aplicadas a SEN, desde la capacidad de SEN al caso propuesto. La solución de la pobreza en el Perú desde la teoría de las capacidades de Amartya Sen implica un enfoque integral que aborda las múltiples dimensiones de la privación de capacidades que enfrentan las personas en situaciones de pobreza. Esto incluye medidas como el acceso universal a servicios básicos, la promoción de la educación y la formación, la generación de empleo digno y la reducción de desigualdades. Conclusiones del caso que hemos propuesto el día de hoy. Nuestras conclusiones son, como por ejemplo, establecer políticas de redistribución de recursos para asegurar que los grupos de bajos ingresos en las zonas rurales tengan acceso equitativo a servicios de educación y salud de calidad. Promover los programas de oportunidades laborales en los sectores más desfavorecidos de la sociedad peruana. Como también implementar programas de oportunidades laborales en zonas rurales y urbanas dirigidos a personas de escasos recursos. Y por otro lado, podemos decir que esta propuesta busca mejorar la calidad de vida de los peruanos de escasos recursos económicos y la priorización de las necesidades básicas, especialmente de aquellos que se encuentran en zonas alejadas de la población. Recomendaciones. Dentro de las recomendaciones tenemos estas propuestas que se basan en principios de justicia, equidad, defendidos por Pareto, Norris, Ramos, deben ser más analizados para mejorar la calidad de vida en la sociedad peruana desde el tema de la gubernamental, o mejor dicho, desde los administradores del Estado peruano, en este caso el gobierno y las entidades correspondientes. También se recomienda establecer políticas de redistribución de recursos para asegurar que los grupos de bajos ingresos y en las zonas rurales tengan acceso equitativo a servicios de educación y salud de calidad. Se recomienda también promover programas de oportunidades laborales en los sectores más desfavorecidos con el objetivo de reducir las brechas entre los sectores en pobreza. Es importante implementar programas de oportunidades laborales en zonas rurales y urbanas dirigidos a personas de escasos recursos económicos. Así como también se recomienda analizar más a fondo las propuestas basadas en los principios de justicia y equidad defendidos por Pareto, Norris y Raus para mejorar la calidad de vida en la sociedad peruana, especialmente de aquellos que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad para reducir la pobreza en el país. Es importante tener en cuenta las críticas y limitaciones de cada enfoque filosófico para abordar la justicia y la distribución de la riqueza y buscar soluciones que combinen lo mejor de cada uno de ellos para lograr una sociedad más justa y equitativa. Eso sería mi participación y muchas gracias.